la falta de integridad. Igual de la misma forma el área religiosa, también ministros, sacerdotes, artistas. Nos preguntamos qué dirección lleva nuestra sociedad. ¿Qué será de nuestros niños? ¿A quién van a imitar cuando se aplauden las malas palabras o las palabras soeces que dice cualquiera como una expresión patriótica? Cuando se premian las injusticias en el país. Yo creo que la Biblia presenta en el Nuevo Testamento la vida y ministerio de un hombre que dijo o se atrevió a decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y la vida del apóstol Pablo es una vida transformada por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Cuando usted ve en ese capítulo 9 del libro de los Hechos, ese encuentro poderoso que tuvo Pablo y el cambio radical que dio su vida, usted se atreve a decir: la verdad que Dios impacta la vida de la gente y la transforma. Y el apóstol Pablo es el testimonio más claro de lo que es un corazón duro transformado, de lo que es un hombre con un norte en su vida, el cual Dios le dio un nuevo rumbo. Oiga, y el apóstol Pablo se le dijo y se le definió desde el principio de su llamado lo que sería su vida: llevar el evangelio a quienes, a los gentiles. En adición a eso se le dijo: tú vas a saber ahora lo que es sufrir por la causa de mi nombre. Su ministerio está cargado de experiencias hermosas, donde vio la manifestación de Dios, vidas impactadas, muchos venir a los pies de Cristo. Tuvo la oportunidad de impactar pueblos y naciones con el evangelio. Oiga, pero también su ministerio estuvo marcado por la oposición, por dificultades, por escasez, por situaciones adversas. Y este hombre se mantuvo con una fe inquebrantable y con una voluntad firme. Y mire, en este pasaje que hemos dado lectura, nos encontramos casi ya en los capítulos finales de la segunda carta a los Corintios. Y aunque no vamos a discutir el contexto de las cartas de Corinto, que oiga, si hay alguna carta escritural que le haga una radiografía a lo que es la iglesia, es la carta de Corinto. La gente piensa que las iglesias primitivas o la iglesia nuevotestamentaria que presenta la escritura era perfecta. Oiga, no era perfecta, habían problemas serios, problemas de desunión, problemas gravísimos dentro de la iglesia, y algunos comentaristas dicen que la carta a los Corintios es como sacarle el techo a la iglesia, como cuando usted abre una lata y ver lo que hay adentro. Y cuando uno mira lo que hay adentro, dice: oye, pero es que si ahí hay gente envidiosa también. Oye, por ahí hay gente que también se creen que son mejores que los demás. Oye, pero ahí hay gente que hacen acepción de personas. Oye, pero ahí hay gente que se creen que son más espirituales que nadie. Oye, en esa iglesia hay problemas donde hay grupitos, hay separación de todo tipo. Ahí hay gente que brincan y que saltan, pero no se aman los unos a los otros. Pero sí queremos dejar claro en cuanto a la comunidad de Corintio, que era una iglesia que Pablo amaba entrañablemente, a la cual había dedicado tiempo, lágrimas y esfuerzo. Y yo creo que es importante resaltar en el balance, hermanos, que la obra del Señor produce satisfacción, produce gozo, produce bendición, pero también, oiga, hay lágrimas, hay esfuerzo, hay tiempo, inclusive a veces no se ve el fruto, otro es el que cosecha.
Inclusive dentro de la carta de Corintios está la expresión que dice: y yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Y ahorita cuando hablaba tal vez de los inicios de esta célula, la persona que levantó esto aquí jamás en su vida pensó que iba a estar ahí. Amén. Pero usted es fruto de ese trabajo. Usted es fruto de haber sido sensible a la voz del Señor. Y esta segunda carta a los Corintios es una de las cartas más difíciles de Pablo. Desde el capítulo 10 al 13, Pablo lo dedica a la apología o a la autodefensa de su ministerio. Esta carta es la muestra de las credenciales de Pablo. En esta carta es donde Pablo dice: este soy yo. Y Pablo no lo hace como un acto de soberbia, sino como algo que tuvo por necesario, ya que había quienes desvirtuaban sus enseñanzas, ponían en tela de juicio su fe, menospreciaban su ministerio y lo catalogaban de ser un falso. Oiga, de Pablo se decían tantas cosas. Yo no sé qué dice la gente de Dios, pero de Pablo se decían tantas falsedades. Mire, de Pablo se decía que él escribía las cartas porque no se atrevía a decir las cosas de frente. Y no es para que se agarre de eso y le diga: yo le digo lo que sea de frente al que sea. Le decían que sus intereses eran solo humanos. Otros decían: eres demasiado benévolo y sencillo. Otros postulaban que no era muy elocuente. Por eso cuando en las divisiones de Corinto hablaban de Apolo, Apolo era un tremendo orador. Le decían: bendito, Apolo se echa a Pablo en un bolsillo, porque Pablo no es muy elocuente hablando. Decían que Pablo era un mercenario que se había escondido detrás de las filas del cristianismo. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Mire, Pablo en su autodefensa describe su trabajo y su celo por la obra del Señor y la iglesia de Corinto. Pablo desglosa sus sufrimientos y lo que ha padecido por el Evangelio. Pablo da un listado de todo el dolor, de todos sus azotes, de toda su hambre, de toda la persecución, de las prisiones en las cuales estuvo. Pablo en este capítulo 12 desnuda su corazón y nos muestra él mismo su gloria y su dolor. Pablo pasa de la descripción de su sufrimiento que se encuentra en el capítulo 11 de la carta de Corintios y comienza a hablar de una experiencia celestial que ha recibido. Comienza a relatar la experiencia que tuvo con Dios. Oiga, y Pablo evita cuidadosamente el egocentrismo. Habla de un hombre que tuvo una experiencia en Cristo. Ni siquiera dice: ese hombre fui yo. Él no sabe claramente qué le sucedió. Y dice que no sabe si estaba dormido, si estaba despierto, si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él solo sabe que Dios le mostró cosas extraordinarias. Pablo tuvo una experiencia de cercanía con Dios. Dice que fue arrebatado al paraíso. Oiga, la palabra paraíso viene de un término persa que significa jardín amurallado. Y cuando un rey persa deseaba conferirle un honor muy especial a alguien que apreciaba, le decía: acompáñame. Y lo hacía caminar por su jardín. Le otorgaba el derecho de caminar por los jardines con él en una relación cercana e íntima. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón de la cruz? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.